Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Hay una enfermedad que se llama enfermedad del Peyronie. Es una enfermedad del pene, obvio, solamente los hombres, y bueno, puede ser bastante molesta. El doctor Armando Castro Gaitán, especialista urólogo del Centro Médico ABC, graduado como cirujano de la Universidad de La Salle, especialidad de urología en la UNAM. Hoy nos habla de este tema que me parece muy interesante. Pues a lo mejor se ha enterado usted de algún amigo o algún novio, señora, o señor, ¿no? Ahora se puede con todo, que tiene el pene del hombre una curvatura o dos, hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo, y puede ser doloroso, puede ser complejo y puede ser incómodo. Incómodo para el que la tiene e incómodo pues, para la otra Tu persona que pareja. está con ellos, ¿no? Para con quien tiene la relación sexual. Y pues Armando, ¿qué es esta enfermedad? Vámonos desde cero. Y la enfermedad la describió en 1743 un doctor que se llamaba François Gigot de la Peyronie. Por eso Ujú. adquirió ese nombre, ¿no? Y básicamente es una placa fibrosa en alguna parte de la albuginia que cubre los cuerpos cavernosos del pene. Para explicarlo un poquito, el pene está formado de dos órganos eréctiles, en realidad son tres, pero los dos más importantes se llaman cuerpos cavernosos. Son como Ujú. esponjas que tenemos dentro del pene y que se llenan de sangre cuando hay una erección. Estos cuerpos cavernosos están cubiertos por una envoltura muy fuerte que se llama albuginia. Esa Ujú. albuginia se estira como una liga cuando se llena de sangre el pene, pero le da firmeza para que el pene tenga una erección firme. Bueno, la placa fibrosa, la enfermedad de Peyronie consiste en que se forman placas fibrosas en esta capa de albuginia, como un callo para que me entiendan, ¿no? Puede Ujú. ser pequeño, puede ser placas de menos de 1 centímetro, puede ser placas grandes de 2, 3 centímetros, en diferentes partes. Puede ser en lo que le llamamos la cara dorsal, que es la parte anterior del pene, puede ser en la cara ventral o en los lados, o varias placas, ¿no? El tema es que dependiendo de dónde se forme esta placa y del tamaño que sea, va a generar una curvatura generalmente del pene. Puede ser muy distal, nada más en la punta, puede ser en un lado y el pene doblarse hacia un costado. La curvatura puede ser de diferentes grados, hasta 90 grados hay. Entonces Ujú. realmente se vuelve un problema muy severo. 90 grados, qué Llega a ver difícil. de 90 grados, es severísima. No, esos pacientes tienen que requerir de alguna cirugía. ¿Y cómo Pero exactamente? ¿Y cómo es la cirugía? bien, mira, realmente el origen no lo conocemos bien, pero al final es una placa fibrosa. Entonces, todos los tratamientos que se han descrito buscan remover, ablandar, deshacer esa placa fibrosa. En la cirugía hay dos opciones. Una, cuando la placa es muy pequeña, lo único que haces es plicar o jalar, como si jalaras una antena del otro lado, plicas la albuginia del lado contralateral a la curvatura, Ujú. buscando enderezar el pene, ¿no? Pero no Ujú. está removiendo la placa, entonces no es tan curativa, pero es una opción válida. En otros casos se ha inyectado medicamentos directamente a la placa como para tratar de disolver esa placa o la fibrosis, porque no es más que acumulación excesiva de colágeno en muchos casos, ¿no? En otros casos lo que hacemos es remover la placa quirúrgicamente, o sea, haces una incisión como si fuera una circuncisión, descubres los cuerpos cavernosos y remueves la placa. Generalmente ahí hay que poner un injerto, se pone de diferentes cosas, venas, paredes de venas también lo usamos, peritoneo, etcétera, diferentes tejidos. Y en algunos casos se hace esta técnica y al mismo tiempo se colocan prótesis peneanas para corregir la posición y darle otra vez función, porque muchas veces esta enfermedad de Peyronie condiciona disfunción eréctil también. O sea, no solo es la curvatura, sino que afecta la erección. Ujú. Ahora, esa operación, ¿cómo funciona? ¿Abres todo el pene, lo abres a la mitad, levantas la piel? ¿Cómo funciona? Sí, en realidad depende el sitio de la placa. Generalmente lo que hacemos es la piel del pene, puedes hacer una incisión circular, generalmente hasta arriba, a nivel del surco balano prepucial, la cicatriz de la circuncisión, para que me entiendan.
y se puede bajar la piel, como si bajaras la funda de una camisa, ¿no? De tal manera que al bajar la piel, retraerla, expones ya los cuerpos cavernosos y puedes localizar la placa para así poderla remover. Ujú. No es Ahora, tan suena dramática, pero no es tanto. ¿por dónde cortas? Cortas la piel a nivel de la parte distal del pene en forma circular y vas bajando la piel como si bajaras una envoltura de una pluma. Y eso te expone la parte interior del pene. Y ya que tienes la placa, pues incides directamente sobre la placa para cortar todo su borde y separar la placa fibrosa. Como si te quitaran un lunar en la piel y hicieran Ujú. toda una incisión alrededor del lunar, en este caso es la placa, la que remueves. Obviamente ahí dejas como un hueco, le quitas la cobertura al cuerpo cavernoso, entonces tienes que volver a poner algo que cubra ese espacio o ese hueco que dejaste ahí. Claro. Imagínate que haces una Mm. incisión alrededor de tu cuello y bajas la piel del cuello lo más que puedas, ¿no? Y expones la tráquea en este caso, ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo, nada más que lo hacemos a nivel del pene. Ok. Ahora, la recuperación, ¿cómo es? ¿Y se va a ver una cicatriz o cómo queda? Bueno, no hay mucha cicatriz, se queda una cicatriz circunferencial que la verdad desaparece generalmente, no es muy notoria. La recuperación tampoco, no es una cirugía dolorosa en realidad, pero sí requiere de reposo en el pene, es decir, no puedes tener relaciones o erecciones por lo menos en un mes, hasta que ves que el injerto, en caso de que pusiste un injerto, se haya integrado adecuadamente, o en el caso de que pusiste además prótesis, también haya cicatrizado todas las conexiones que hiciste de estas prótesis penianas. Ok, pero a ver, ¿la prótesis la vas a poner para enderezar? ¿No es para alargar? Sí. No, principalmente haces coloca la prótesis cuando la curvatura es muy severa y el puro injerto no es suficiente para corregir la curvatura. Entonces Ujú. usas la prótesis como que quede firme y muchos de esos pacientes además, como te decía, no solo es la curvatura, sino que tienen ya disfunción eréctil. Es decir, aunque tú corrijas la curvatura, tienen problemas de erección. Entonces eso lo resuelves también con las prótesis. Ahora, hay muchos pacientes que no necesitan operarse, es decir, pueden manejar en forma conservadora estas placas fibrosas cuando son muy pequeñas o la curvatura es poco severa. Hay incluso un tratamiento nuevo que se llama ondas de choque. Cuando es en etapas tempranas se ha intentado aplicar a la placa Ujú. y en algunos casos es exitoso. Por lo menos se hace más blanda esa placa fibrosa y la curvatura no disminuye en algún porcentaje. Digo, no está padre sufrirlo, no está No, padre para tener nada. esa situación, ¿no? No, Eh, definitivamente no. ¿En qué puede derivar? ¿Puede convertirse en algo malo, peor? No, no. Creo que hay básicamente dos o tres opciones. Una es que aparezca la placa, genera Ujú. dolor en algunos momentos, sobre todo con las erecciones. El dolor habitualmente desaparece. A los 4 o 5 meses el dolor desaparece. Si la placa está localizada en un sitio, eh, por ejemplo, distal, y no es muy grande, Ujú. no pasa nada. Tendrás una pequeña curvatura que a lo mejor te genera un poquito de incomodidad en la penetración, pero tu vida puede seguir siendo perfectamente normal, ¿no? Ujú. En otros casos, si esta placa va progresando a generar una curvatura más severa. Habitualmente no hacemos nada quirúrgico, salvo que el paciente realmente esté impedido de tener una relación sexual por la severidad de la curvatura. Hijo, ¿es Pero doloroso? no, al principio sí duelen. Al principio puede doler, especialmente cuando hay erecciones. El paciente siente tensión, dolor en el sitio donde está formándose la placa. Pero como te digo, ese dolor generalmente desaparece aún sin hacer nada, sin ningún tratamiento. Pues, realmente los pacientes nos buscan por la curvatura, ¿no? Por la severidad de la curvatura. ¿El caso más difícil que te ha tocado? Ahora sí que el pene más chueco. Pues de 90 grados, o casi 90 grados, yo creo, hacia arriba. No, pobre, no solo grotesco, sino que pues no podía hacer nada, ¿no?
ni siquiera para tener relaciones, imagínate también pues, para acomodar el pene al vestirte, etcétera, no era nada fácil. Ese caso sí requirió de un injerto y prótesis penianas. Ujú. Y funcionan bien, funcionan bien. Lo ideal es que no tengas que llegar a ese extremo. Si las detectas tempranamente cuando está empezando, es más fácil que algunos medicamentos o las ondas de choque puedan limitar el problema y que nos avance a tener un caso como este. O sea, no es una operación de entrada y salida, ¿verdad? Ahora sí que de entrada y salida, sino, es decir, ambulatoria. No, generalmente los dejamos un día o dos en el hospital. No, bueno, cuando haces nada más plicatura, cuando nada más jalas el otro lado para enderezar el Ujú. pene, puede ser ambulatorio. Ese no es tan severa. Aún en esos casos yo prefiero dejarlos por lo menos 24 horas en el hospital. Imagínense ustedes un pene en 45 grados, doblado en 45 grados, o una curvatura totalmente hacia abajo, aunque lo tenga erecto, pero entre más se yergue, más hacia abajo se va, o viceversa, hacia arriba, o de lado. Puede variar la dirección y la gravedad, pero también puede generarse mucho dolor a la hora. Me estoy imaginando, doctor Armando Castro Gaitán, que a la hora de tener relaciones sexuales, el hombre que tiene el pene chueco, deformado o curvo, pues debe tener mucho dolor al tener relaciones. Él o su pareja, porque puede Claro, ser muy complicado. Pues sí, dependiendo de la severidad el sitio, pues se tiene que ingeniarse posiciones, ¿no? Para que sea lo menos molesto. Pero sí, sí es muy incómodo. Esa es la razón principal por la que buscan una solución, puesto que realmente se vuelve muy difícil las relaciones sexuales. hay lesiones, hay factores de riesgo, quiero decir. Sí, sí. Bueno, principalmente es muy raro en personas menores de 50 años. Ujú. De tal manera que el factor edad tiene una preponderancia importante. Otra cosa que se ha observado es cuando la pareja acostumbra tener más del 50% de sus relaciones con la mujer arriba, hay un mayor riesgo también de microtraumas y entonces un mayor riesgo de aparición de estas placas fibrosas. Esos son ¿Para la mujer o para el hombre es el para el riesgo? hombre, para el hombre, para el ¿Qué hombre. tipo El de, o hombre sea, está acostado. como si se rompiera? Sí, sí. Lo que pasa es que en esa posición el hombre no tiene tanto control sobre el golpeteo del pene. Ujú. Entonces puede haber tensión en las paredes de la albuginia de los cuerpos cavernosos y una teoría es que va generando microdesgarros en la albuginia, lo ¿Qué es la cual va. albuginia? ¿Qué es eso? La albuginia es la capa que forra los cuerpos cavernosos. Los Ujú, cuerpos cavernosos es como dos cilindros, están de esponja, que se llenan de sangre, que están dentro del pene. ujú. Todos tenemos dos, y es importante su elasticidad y rectitud para mantener una erección firme y recta, ¿no? ¿Es una deformación genética? Hay pacientes que tienen deformaciones genéticas. Sí, no le llamamos enfermedad de Peyronie tal cual, sino curvaturas genéticas, sí, hay de nacimiento. Esas generalmente es donde más usamos plicaturas nada más, no Ujú. hacemos injertos, habitualmente no son tan graves, pero sí, tienes razón, hay de nacimiento. Y cuando no está erecto, ¿cómo es la forma? La forma podría parecer normal cuando no está erecto, ¿no? Salvo que al explorarlo, sí Ujú. notas una placa fibrosa o un callo, para que me entiendan, ¿no? Nosotros le llamamos placa fibrosa, pero realmente sería como un callo. Tú vas tocando tu pene y en una zona notas una formación adentro, abajo de la piel, fibrosa como callo, puede ser muy pequeña o grande inclusive. Yo tuve un compañero en la escuela secundaria que tenía ese problema. Bueno, pues ya te imaginarás que era leyenda urbana, ¿no? Que lo tenía hacia arriba, hacia abajo, no me acuerdo cómo, pero que entonces se volteaba y ve todo que había inventado este cuate como Superman, que a todos los chavitos nos traía como que, wow, imagínate, ¿no? ¿Qué se sentirá? Pobre, no creo que le haya pasado. Bueno, depende. Si era algo muy leve, sí, es bastante llevadero. Pero algo muy severo sí es un dolor de cabeza, ¿eh? Pues para leyenda urbana no está fácil, ¿no? O No, sea, la no, no, imaginación de no. uno.
No, no, no. Y yo creo que hay mucha gente que tiene esto, a lo mejor no tan grave, y ni siquiera Ujú. lo sabe, ¿eh? ¿Cómo? ¿Nunca se ha visto en el espejo o qué? No, pues ven una ligera desviación que no les llama mucho la atención y pues así no progresó afortunadamente, les permite tener relaciones y no les duele, pues Ujú. probablemente no busquen ayuda médica o no se preguntan qué puede ser eso, ¿no? Pero sí vale la pena estar consciente de la existencia. Leí un artículo en que el 1% de cada 100 hombres en Estados Unidos, en Ujú. hombres mayores de 18 años, han recibido un diagnóstico de enfermedad de Peyronie. Sí, hay reportes por todo el mundo que oscilan entre esa, te digo, como mínimo el 1%, Mm. otro hasta el 6 o 9%. Algunas tasas son por 100,000 habitantes y hablan de unos 3 a 6 hombres por cada 100,000 habitantes. O sea, sí se da, no es tan común afortunadamente, pero sí se da. Y es mayor arriba de 50 años, ¿eh? Guch. Pues también más difícil, ¿no? O sea, Sí, sí, estás sí, en tu sí. mejor momento, o sea, hay un gran momento sexual en la pubertad o en la adultez joven, pero a los 50 y de ahí en adelante, pues estás con todo, la verdad. Entonces, si tienes una enfermedad así y no se han dado cuenta, señores o señoras, a lo mejor su esposo cierra los ojos o está en oscurito y no se ha dado cuenta, pero ustedes sí. Entonces, lo mejor es orientarlo a ir al doctor, es como tener una gripa, supongo. Sí, hay que explorarse y si se siente alguna curvatura, eso no es normal. Entonces, vale la pena atenderse y preguntar con el especialista y quizás se pueda hacer algo para aminorarla o por lo menos evitar que progrese más. Entre mis datos, tengo que es más probable desarrollar esta enfermedad con la edad y Es, menos común entre los 20 y 30 años. es correcto. Usted decía, los factores más importantes de riesgo son edad, arriba de 50, Ujú. y la posición que te explicaba, ¿no? Donde el hombre esté abajo, boca arriba, y la mujer arriba. Eso, por alguna razón, aumenta el riesgo de traumas al pene y aumenta el riesgo de esta aparición de estas placas. ¿Cómo, en qué posición dices? Cuando el hombre está acostado boca arriba Ujú. y la mujer sentada. Ok, ok. No me acuerdo cómo tienes según el Kama Yo Sutra eso. tampoco cómo se llame, no tengo, no lo recuerdo, ¿no? Es yo mando, No lo sé. dice ella, yo mando. Como jinete, digamos. Exacto, exacto, la del jinete. Oye, pues te agradezco mucho, Armando Caso. ¿Dónde te localizan? Encantado. Ahí en el Hospital ABC, en el Centro Médico ABC de Santa Fe, o nuestro sitio de internet que es urologiamd@yahoo. Ujú. Yahoo.com. Exactamente, ahí estamos, con gusto. Muy bien. Armando Castro, muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, Eddie, que estés bien, Y que el descanses. doctor, gracias, el doctor Castro Gaitán está igual en el ABC que en el Hospital Ángeles. Tiene Es dos correcto. consultorios donde a ustedes les queda Ángeles de Santa Fe o en el Interlomas, en el Ángeles de Interlomas. Así que ahí lo pueden localizar. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, Eddie, que descanses. Saludos. Gracias. Ahora un capítulo más de Refugiados e Inmigrantes, esta serie que ha conmovido muchos corazones, que ha hecho recordar historias que algunos no quisieran recordar y otros quisieran no olvidar y que usted y yo conozcamos. Historias de aquellas personas que tuvieron que huir de su país porque los perseguían por la religión, por el origen, por el color, otros que tuvieron que huir porque no había que comer, como fue en el caso de mi familia, el primero de estos reportajes, de mis abuelos que tuvieron que salir de Rusia y de Polonia para poder llegar a un país que les ofreciera comida, y no solo les ofrecieron comida, les ofrecieron una vida, y por eso estoy aquí, gracias a que les ofrecieron una vida. Y así hay decenas de familias. México, un país de inmigrantes, en gran parte gracias a el presidente Portes Gil, al presidente Calles, al presidente Cárdenas. Y ahora
en la época moderna, nuevamente se abren fronteras, se abren puertas para los que tienen que salir de su país, como está pasando en Latinoamérica, en Sudamérica principalmente, pobre gente de Venezuela que no tienen comida, cubanos que han llegado, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, a veces perseguidos, mutilados por los Maratrucha. Hoy la historia es un poco distinta. Yo voy a contar a partir del dato histórico de el más doloroso y tremendo bombardeo de una ciudad italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Los datos que le voy a compartir en este momento es que en aquella primera incursión devastadora, el 7 de abril de 1944, la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos se había enfrentado ante los pilotos y aviones alemanes. Decidieron retroceder, recular y huir porque venían con más fuerza los alemanes, pero venían cargados de bombas. Y para poder liberarse o librarla, soltaron las bombas en un centro ferroviario importantísimo a 30 minutos de Venecia, en la zona de Veneto, por cierto, una zona muy importante vitivinícola de siempre, una zona preciosa hoy en día. Y resulta que cayeron más de 2,000 bombas, más de 446 toneladas métricas de artillería, durante un ataque que duró solo 5 minutos. 5 minutos. Y a la 1:24 de la tarde de aquel día, el gran ataque entre la 1:24 y la 1:29, se logró que la mayoría de las bombas cayeran en la ciudad de Treviso, destruyendo la mayor parte de la ciudad, más de 4,600 edificios derrumbados, 700 totalmente destruidos, 1,100 o poco más gravemente dañados, otros 2,000 levemente afectados, gran parte de los edificios medievales destruidos, como el Palazzo di Trecento, que estaba a solo 300 metros del objetivo. Conozco la ciudad de Treviso, preciosa además. 1,600 civiles muertos, incluyendo 123 niños, según registros del municipio, porque hubo muchos registros que no se registraron, valga la redundancia de la tontería, es que no hubo posibilidad. En los ataques aéreos, 1,470 murieron el 7 de abril. 30,000 quedaron sin hogar. Una incursión que resultó ser la segunda más mortífera sufrida por una ciudad italiana y que después, el 19 de julio, a solo unos meses, mató otras 3,000 personas aproximadamente, atacando diferentes aeropuertos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasa con esa historia y qué pasa con los sobrevivientes? Hoy Maluje Chiter, con quien estoy ahora, nos va a contar la historia de su padre, un jovencito que estuvo en ese bombardeo y que se salva. ¿Cómo la libra? ¿Qué sucede después? ¿Cuál es la historia que Maluje nos presenta y escribe en su libro que se llama Lejano de la Tierra, entre el cielo y el mar? ¿Por qué me llama la atención la historia? Porque no he contado una historia, no he encontrado hasta hoy una historia de un sobreviviente de un ataque como ese, que además llegara a México. Maluje, pues espero haber dicho lo que tenía que decir. Sí, claro, Eddie. Tu padre, Giacomo. Mi padre tenía en aquel entonces 15 años. Acudía a la secundaria en Treviso. Él es de Orzago, era de Orzago, un pueblecito muy pequeño, como a 20 minutos de Treviso. Él se sube en el tren esa mañana
con sus compañeros de escuela, va a la secundaria y en eso se oye el bombardeo. Se destruyen las vías del tren, dice que los fierros se retorcían como si fueran, me das de cuenta que era chicle, cómo se retorció todo. Y pues la curiosidad de un niño de 15 años, el tren ya no avanza, pero pues la curiosidad los deja antes de la estación, bastante antes, y ellos deciden, toda la gente se regresa, y ellos deciden continuar, ir a ver qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Me acuerdo ese día que me lo platicó mi papá. ¿Cuántos años tenías? Cuando me lo contó, no fue hace poco, porque mi papi nunca nos contó todo eso, hasta que de repente él decidió contarnos su historia. Ya debe haber sido hace unos 10 años, apenas, fíjate. ¿Qué edad tenía él cuando te lo contó? Tenía como 77 años. 62 años habían pasado aproximadamente de aquel bombardeo. Y dice que fue algo... Y seguramente conocidos o amigos de él o familiares murieron en ese bombardeo. Seguramente alguien de su familia, aunque te digo que eran muy locales ellos. O sea, Orzago era el pueblo, casi el pueblo chíter, ¿no? Pero pues, seguramente tenían conocidos en esa... El pueblo chíter es el pueblo de tu apellido. Orzago es un pueblo... Orso quiere decir oso. Entonces fue un pueblo que se fundó porque habían muchos osos por ahí, le pusieron Orzago. Y era un pueblo en el que vivía toda la familia chíter, ¿no? Yo recuerdo la casa de mi papá y al lado del primo y al lado la del hermano, o sea, todas pegaditas en el pueblo, ¿no? Y hasta la fecha sigue estando la familia en ese pueblo. Entonces él agarra su pasión por la bicicleta, que la tuvo desde muy chico. Su papá no lo dejaba andar en bicicleta, decía que era muy peligrosa la bicicleta de carreras. O sea, iba y venía en bicicleta, pero no quería que la utilizara la bicicleta. Sí, tú buscas en las redes el nombre de Giacomo Chiteri y aparece todo lo que tiene que ver con el mundo de la bicicleta y tours o competencias de bicicleta. Él empieza muy chico, a escondidas del papá. Él trabajaba en donde agarró su pasión por la ebanistería, fue que al ya no poder ir a la secundaria porque había quedado todo bombardeado. Cerraron las escuelas. Cerraron las escuelas y un pariente le consigue una chamba en una carpintería. Él empieza a ver la madera, a enamorarse de la madera. Mi papá te podía decir, con solo ver un muro, qué madera era, ¿no? Si era tropical, si era caoba, así que era. Le encantaba sentir la madera en las manos. Entonces él empieza con eso y empieza con la pasión por la bicicleta a escondidas del nono, ¿no? De mi abuelo. Resulta que él se une al equipo italiano de ciclismo, lo buscan y García Balseca, el del Esto. Bueno, claro, el general. Sí. García Balseca, que fue propietario de la cadena Organización Editorial Mexicana, era la cadena más importante, una de las más importantes de periódicos en la República, que luego es adquirida por Echeverría y por Mario Vázquez Raña. Él crea la Vuelta a México de ciclismo. Entonces mi papá viene con el equipo italiano a darle la Vuelta a México y traían un representante italiano que trajeron un coche en el barco y ese coche lo empiezan a usar en la Ciudad de México y se meten en sentido contrario en algún lado por Insurgentes y se topan con una tía de mi mamá y las amigas y casi iban a chocar y aquellas ni tardas ni perezosas ven a los italianos guapos y todo y les dicen los invitamos a una fiesta de disfraces. Y los italianos aceptan, van a la fiesta en la Colonia del Valle, creo que en López Cotilla vivían, y ahí mi papá ve una foto de mi mamá en el piano de la tía,
Y le dice, ¿quién es? Mi sobrina que vive en Chiapas. Y un compañero de él, porque mi papá era muy, muy serio, le dice, a ver, danos la dirección. Entonces guarda la dirección mi papá en un papel, en su cartera, y de regreso en el barco a Venezuela decide escribirle a la mexicana. Y entonces le pone el título de mi libro. Lejano de la tierra, entre el cielo y el mar, iba en el barco, recibe este pensiero. Y le empieza a escribir a mi mamá, llegan a La Habana, hace una parada del barco ahí, le manda una postal, llega a Venezuela y encuentra respuesta de mi mamá. Pues qué gusto conocerlo, que aquí vienen las cartas, afortunadamente, qué gusto conocerlo, me encantaría que nos escribiéramos y todo. Se escriben un rato y pues se enamoran. Increíble, porque mi papá dice que él se enamoró de la fotografía que le mandó mi mamá. Y se empiezan a escribir, y un buen día mi papá ya quería regresar a Italia a ver a su familia, ya llevaba mucho tiempo, ¿no? Y dice, bueno, pues... Y entonces mi mamá le escribe que le da pena que vaya hasta Italia, que lo va a tener muy lejos, y en eso mi papá dice, no, voy a México. Ya como mi padre le manda un telegrama que dice, llego México, llego Veracruz tal día. Era mayo del 50. Y mi mamá le dice, qué gusto me da que... No, ya llega el telegrama, mi mamá lo ve en Comitán, la familia de mi mamá es de Comitán, Chiapas. Okay. Y estaba allá, porque había venido a México a estudiar, y por eso tenían la foto en la casa de Ella la nació de la en tía. Comitán. En Comitán. Y tenían la foto en casa de la tía aquí en México, pero mi papá ya llega a Veracruz, y mi abuelo le dice a mi mamá, no, ¿tú cómo vas a ir por un italiano a Veracruz? Pues estás loca, que además, no sé tan qué. lejos que está Comitán de Veracruz. Entonces llega hasta Comitán el italiano, y a los 3 meses se casan. Me gustaría que la gente pudiera adquirir este libro, comprarlo, regalarlo, que conocieran más la historia, que se metan y que compartan historias como esta, tristes y emocionantes y alegres, y recuerdos, no importa de qué país, de qué raza, de qué religión, de qué color de piel. Aquí no hacemos diferencias. Lo que yo quiero es que usted, si conoce a alguien o usted tiene la historia que contar, nos lo comparta. Porque esto debe de quedar para las próximas generaciones. Que no se olvide cómo nuestros abuelos o bisabuelos o papás o ustedes, nosotros mismos, llegamos a un país a veces con 1 centavo o sin 1 centavo, por un bolillo, y hacen una vida y una familia. Y yo espero que podamos seguir quedándonos en México, en ese México maravilloso. Maluye, ¿dónde lo pueden adquirir? Y si alguien te quiere escribir, ¿dónde te puede escribir? Mira, este libro yo saqué 2 ediciones, de hecho, porque mis amigos y mi familia lo quisieron adquirir. No tengo ahorita muchos, pero con mucho gusto puedo. ¿En qué correo, en qué mail o en qué red? ¿Cómo quieres que te localice el público? Ay, qué amable. Bueno, mi correo es maluje@gmail.com. Citer con una T, con 2 T. C de casa y T-E-R. Muchas gracias. Gracias a ti, Eddie. Y bueno, pues con esto concluimos este capítulo de Refugiados e Inmigrantes. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Make September a month to remember at Borgata Online Casino with a new beast of a game,
Buffalo. Get a 100% deposit match up to $1,000 plus $20 bonus when you sign up with code NJPA Borgata. The popular slot is stampeding to Borgata Online and join some of the exclusive games that MGM's Borgata in Atlantic City is famous for, including the Borgata 777 respin slot. Plus, take your shot at the region's latest progressive jackpot, growing bigger by the minute. Download the app and get a 100% deposit match and $20 bonus with code NJPA Borgata. Borgata Online reminds you to play responsibly and offers resources to help you make appropriate choices. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Must be 21 and over. New Jersey and Pennsylvania only. Please gamble responsibly. Visit BorgataOnline.com for terms and conditions. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable site credit bonus bets unless otherwise provided in the applicable terms. Rewards subject to expiry.